Hola, hola. Ya, parece que estaba sin audio. Perdón por esto, ¿no? Bueno, le estaba comentando, este es el tercer webinar de este año. Es el primer año que estamos haciendo esta actividad de los webinars. La idea es tratar temas de bienestar y de psicología en general, pero desde una perspectiva amplia. En general tengo una formación transdisciplinaria. Ahora estoy terminando un doctorado en sociología, me he dedicado a estudios urbanos y muchas otras cosas, ¿no? Soy ludólogo en general, entonces la formación que tengo me permite también hacer eh, temas que son transdisciplinarios en ese sentido, ¿no? Y ahora nos toca este tema que vamos a tratar ahora, que es el tema de los límites. ¿Va? Quisiera tratar de ser muy expedito en lo que estoy planteando y al mismo tiempo estar revisando un poco eh, todo lo que puedan comentar, porque me interesa que puedan participar mucho, hacer intervenciones, preguntas, observaciones, ¿no? Al final de la presentación viene una partecita sobre reflexión personal y los que quieran compartir algo, ahí con mucho gusto, ¿no? Vamos a poner las preguntas y los comentarios y los aportes aquí en la pantalla para que los puedan ver. Les pido disculpas porque estoy un poquito eh, disfónico. Estos tiempos son complicados para la salud en general de mucha gente. Pero bueno, sin más dilación, vamos. Límites. Quisiera primero comentarles, voy a empezar a hacer la presentación que tengo aquí preparada. Sí, ay, se me pasó aquí. Bueno, en general trabajo con estas guías que me ayudan a hacer las presentaciones. En general trato de evitar crear contenido en términos de los temas que quiero plantear, pero sí la uso mucho como apoyo. Y justo me dedico a pensar bien cuál va a ser la imagen, ¿no? que quiero, con la que quiero divulgar esto. Y en este caso quise poner algo particularmente infantil. Eh, Precisamente porque pienso que este tema de los límites es un tema que parte en la infancia, ¿va? Eh, Justo quiero empezar a desarrollar esta idea, ¿no? Me interesa mucho que puedan ir planteando sus preguntas, ¿no? Y vamos a ir paso a paso con esto, ¿vale? Pues bien, manos a la obra y vamos. Primera cosa, mm, aquí hay un tema muy de base en todo lo que vayamos a decir respecto a los límites y que tiene que ver con si tenemos una cultura de los derechos humanos o si no, ¿sí? Y es muy común, por ejemplo, escuchar a personas, tal vez de generaciones anteriores, esta crítica de, oh, los jóvenes siempre están tratando de defender sus derechos, pero ¿por qué no defienden sus deberes? ¿Dónde está el equilibrio? Porque hay derechos y hay deberes, ¿no? Esto es un poco como ahora que pasó el 8 de marzo, como esta afirmación de ¿y por qué tanto énfasis con las mujeres? ¿Por qué no hacemos el Día del Hombre? ¿No? Pues si nosotros también tenemos derecho, ¿no? Va un poco en esa línea, ¿no? ¿Por qué no se defienden los deberes? Porque nosotros partimos de base de una cultura que nos obliga a hacer cosas, ¿sí? En general, estamos en una cultura del deber, no del derecho. Es mucho más importante defender el derecho que el deber. Eh, Estamos en general acostumbrados a que nazcamos y tengamos una especie de lista de un montón de cosas que se supone que tenemos que cumplir, ¿no? Y esa lista es el doble para las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en un contexto de un país colonizado, eso significa que fuimos colonia, ¿no? Y en las colonias hay colonos blancos y hay servidumbre indígena, ¿va? Eso se supone que terminó, pero de acuerdo a los estudios de la colonialidad, todos los países que han sido colonia se quedan con algo pegado ahí. Muchos le llaman la colonialidad de las mentes, ¿no? También estamos en un sistema capitalista. Esto significa que en general se nos explota laboralmente y ahora en el capitalismo tardío se nos explota en el consumo. Y también estamos en un sistema que es patriarcal. Eso significa que en general las mujeres están en una situación de subalternidad, ¿no?
y tienen que hacerse cargo de un montón de cosas de las cuales muchas veces los hombres dependemos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la cultura de base en la que estamos, no? Son muy pocas personas en México las que han tenido el lujo de nacer en una familia que tiene cultura de los derechos humanos. ¿Y por qué, si estamos hablando de los límites, yo parto hablando de los derechos? Porque cuando somos servidumbre, pues no hay mucho que hacer. Tú tienes que hacer lo que te corresponde y se acabó. Y ahí está la colonialidad, ¿no? Cuando te educan para cuidar a otros, pues es lo que te toca. Entonces, es muy difícil poner límites cuando estás en una cultura de la explotación, de la colonialidad y del patriarcado. Ese es el punto de partida, ¿no? Entonces, si a mucha gente le cuesta poner límites, es precisamente porque estamos justo en una base, ¿no?, cultural que no promueve los derechos y al no promoverlos, no promueve el empoderamiento personal. Comentarios. Ya, Israel, vamos a hacer tu comentario, ¿no? A ver, perdón, que ya estoy medio corto de vista. Uh-huh. Ok. Eh, no sé. Yo no sé si la gente de generaciones anteriores, ¿no?, también tiene la idea de que también los viejos arruinaron su propia generación, ¿no? Tal vez siempre... No, el calcetín con rombos no arruinó nada en realidad, ¿no? En realidad yo creo que calcetín con rombos van libera, ¿no? Bastante. Pero bueno, en fin, creo que ciertamente estamos en un momento en donde hay que ver cuál es nuestra herencia cultural, ¿no? En general he recibido los comentarios anteriormente de que los webinars anteriores han sido muy poco psicológicos, ¿sí? Y sí, creo que, o sea, en general muchos problemas que parecen de la psicología tienen muchos correlatos en términos de enfoques que están ahí y que no solo son psicológicos, ¿no? Pues bueno, a ver, entonces, esto de la balanza de los derechos y los deberes, ¿no? Es muy difícil poner límites si tú no tienes una cultura de derechos y no logras encarnar tus propios derechos. Si desde niño o niña te han presentado cuáles son tus derechos, por ejemplo, derechos viejos de la Revolución Francesa, como el derecho a la libre opinión, si eso no se promueve en la familia, pues las personas simplemente van a sentir que no tienen derecho a tener una opinión diferente a la de sus padres, ¿sí? Y ahí viene un tema que es complejo y que es el tema de la infancia y la relación asimétrica muchas veces entre niños y niñas y sus padres, o madres, o cuidadores, ¿no? Por ahí está mi gatita. Lo siento, vas a tener que esperar un poquito. Sobre la infancia, justamente, ¿no? Yo quería plantearles cómo se da este choque, ¿no? Yo lo vivo cotidianamente con mi niño de 2 años entre los deseos infantiles y las normas morales adultas, ¿no? Y esta es la tónica para gran parte de los niños y niñas, ¿no? Por ejemplo, normalmente cuando la balanza se carga hacia las normas morales adultas, hablamos de adultocentrismo, ¿sí? Los deseos infantiles no valen porque son niños, no saben. Nosotros los adultos sabemos, ¿va? Eso en estos momentos es violencia infantil, ¿va? Creo que es importante, como decían las feministas, ¿no? Nombrar violencias. Y esto se llama adultocentrismo. Y esto está muy mal y en general lo que hace es rechazar, digamos, todos estos deseos, que es lo único que tienen muchas veces los niños. No tienen normas morales, porque eso ya tiene que ver con el desarrollo neurológico de la neocorteza y de un montón de otras áreas que maduran con el tiempo, ¿va? ¿Me permiten? Voy a abrir la puerta porque me está ahí insistiendo. Perdón por la interrupción. Entonces, en general, siempre tiene que haber un equilibrio en esto. Si prima el adultocentrismo, en general tenemos personas que se van a desarrollar tal vez negando sus propios deseos, desconociéndolos y asumiendo que lo que me dice el otro es lo que hay que hacer, ¿va?
esa es la situación que a mí me toca vivir con mucha gente que atiendo, ¿no? Entonces, por otra parte, si no hay límites, también ocurre otra cosa que es muy complicada, ¿no? Que tiene que ver con que, en general, la persona en desarrollo va a tener muchas dificultades en incluirse en un círculo social, tanto con pares como con adultos, ¿no? Eh, este es el síndrome de los niños ricos, por ejemplo, ¿no? Y es terrible, ¿no? Personas que nacen, niños y niñas que nacen en familias de papás que trabajan mucho y ganan mucho dinero y que les ponen ahí a sus nanas y sus niñeras. Y en general, quiero esto, te lo doy, quiero esto otro, te lo doy. Quiero más de esto, te lo doy, te lo doy, te lo doy. Si no te lo doy, hago un berrinche épico y luego me lo das, ¿no? Y eso uno lo imagina, digamos, 3 4 años, pero si esto sigue así, esto se puede extender hasta los 40 años, ¿no? Hay personas que siguen en esta lógica, porque es precisamente el encuentro con las normas sociales lo que hace que nosotros sepamos un poco algo más del mundo. Y normalmente es un choque, ¿sí? Y es un choque doloroso, ¿va? Y ese dolor no se puede evitar. Y este es el trabajo de papá en general, ¿no? Y ahí está el otro gran tema, ¿no? No es fácil encontrar a papás que son presentes psicológicamente, ¿no? Normalmente los papás se dedican a la parte dolorosa de la crianza, en teoría, según Freud, ¿no? Que es mostrar las normas y decirle, no, no es así, es así. Esta es la norma que te hace crecer, ¿no? En México ese rol lo hacen muchas mujeres, ¿no? Esta famosa función paterna de la que habla Freud, ¿no? Eh, entonces, justo aquí la gracia es tener este equilibrio óptimo entre ambas cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, papás que tienen, o mamás que tienen muy claro que hay que reconocer el deseo infantil. Gran paso. Tenemos que ir a los juegos, pero tenemos que ir a comprar porque la vida exige. Y el niño quiere quedarse jugando en los juegos, ¿no? ¿Cómo se hace? Algunos papás y mamás dicen, oye, sé que tú quieres quedarte en los juegos. Bien, punto. Reconocimiento afectivo de las necesidades del niño o la niña. Pero tenemos que ir a comprar porque tenemos que conseguir cosas para el almuerzo o qué sé yo, ¿no? Esa ya es un avance, ¿no? Tienes esta necesidad, pero vienen las normas sociales, ¿no? Eh, pero no es lo óptimo tampoco. En general, lo óptimo es cambiar el pero por el y. Quieres quedarte en los juegos y tenemos que ir a comprar las cosas. El y es el eje de la balanza, ¿sí? El y es el eje de la balanza. Así se mueve, ¿no? Deberes, derechos. El pero en general prima el deber. Y como papá es bien difícil porque no hemos sido educados, yo estoy deconstruyéndome en ese sentido, hacer eso, jugar a la balanza. Tú tienes deseos, son válidos. Y aquí están las normas, son válidas. Pues hagamos el jueguito, ¿no? Nos quedamos un rato más y luego vamos, ¿no? Eh, en fin, creo que es interesante justo ver eso en términos de qué ha pasado con nosotros si no podemos poner límites, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo lograr ese equilibrio que ahí está, ¿no? Entre nuestros deseos y los deseos que después ya no van a ser infantiles, sino que van a ser deseos adultos, y lo que nuestros papás o mamás en un primer momento, o nuestros cuidadores, abuelas, por ejemplo, el rol fundamental de las abuelas como cuidadoras es impresionante acá, ¿no? Luego, lo que les comentaba, ¿no? Si alguien no tiene esos límites que primero nos pusieron a nuestros deseos, pues nos va a costar mucho saber qué onda con el mundo real y el mundo exterior al cual nos tenemos que integrar, el mundo social, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo importante, qué importante es, ¿no? Qué fundamental es para la adaptación y la vida el caer bien, ¿sí? El ser adecuado o educado, dirían algunos, ¿no? Eh, qué importante es para un niño o niña esa habilidad.
para eso es necesario asimilar un montón de normas sociales, ¿no? Saber no molestar al otro, por ejemplo, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con la perspectiva, pero ahí está este super gurú que es Jordan Peterson y que plantea esto de que los niños, para que les vaya bien en la vida, a los 4 o 5 años, tienen que saber caerle muy bien a los adultos, ¿no? Eh, Creo que es una parte de la historia. Lo otro es que tienen que tener muy claro cuáles son sus deseos, cuál es su sensibilidad y cuáles son sus afectos. Todo esto antes de los 6 años, ¿va? Y este es el gran problema. Hay muchos niños y niñas que llegan a la primaria sin tener la más remota idea de sus emociones. ¿Por qué? Porque en la balanza, ¿sí? El lado del deber estaba sobrecargadísimo. O sea, en otras palabras, fueron víctimas del adultocentrismo, ¿no? Incluso el adultocentrismo buena onda, hey, es por tu bien, ¿no? Justamente toda esta dimensión de los deseos personales tiene que ver con la identidad y la sensibilidad que nos va a ir guiando en la vida. Si no tenemos eso, ¿quién sabe para dónde nos vayamos, ¿no? No tenemos una raíz en nosotros mismos, en nosotras mismas, ¿no? Entonces, qué importante es esa serie de habilidades básicas que a un niño preescolar de 3 a 6 años le va a permitir, de ahí para adelante, adecuarse, ¿sí? A los distintos entornos sociales y ser un niño o una niña agradable a los demás. Eso es difícil, ¿no? Comparen con tanto niño berrinchudo que hay ahí, ¿sí? Y que va a ser un fastidio para los adultos, porque son fastidios, ¿sí? Eh, Principalmente son un fastidio para los cuidadores, y eso es así, en general, por mucho que sea un niño de carácter agradable, pero sobre todo van a ser un fastidio para los demás, ¿no? Y piensen cómo se va a ir desarrollando esto a medida que el niño o la niña va creciendo, ¿no? Luego vas a ser un adolescente fastidioso, ¿sí? Y luego vas a ser un adulto fastidioso. Entonces, fíjense la importancia de esta balanza, ¿no? Pero ojo, primero nos tienen que poner los límites a nosotros, ¿sí? Voy a ir un poco en edades con esto, ¿no? Solamente paso a paso y ya al final vamos a hablar de la vida más adulta, ¿va? Bueno, entonces, la inclusión social, esto debería ser de preescolar, ¿no? Yo suelo usar la expresión primero de primaria cuando hablo del currículum básico que todos deberíamos saber para que nos vaya bien en la vida, ¿no? Los que creen que la educación escolar te sirve para que te vaya bien en la vida, bueno, si eso fuera así, en primero de primaria o tal vez en kinder en realidad, estos serían los temas. ¿Cómo me incluyo socialmente y soy aceptado por un colectivo? ¿Sí? Que no es mi familia y también no es mi familia, ¿no? Pero en estas instituciones preescolares, por ejemplo, ¿cómo lo hago? ¿Cómo soy un niño simpático, una niña simpática? ¿Cómo evito que los otros niños me odien, me peguen y inspiro? ¿Sí? 4 o 5 años. Y de ahí para adelante. Eso no deja de ser relevante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el deseo personal? Justo en estas primeras etapas preescolares, ¿no? Es donde se ve el deseo más puro, por un tema de desarrollo neurológico, ¿no? Las normas sociales no entran en un cerebro de niño, les falta desarrollo, maduración, ¿no? Entran con fuerza, entran con enojo, entran con afectos negativos, pero normalmente, eh, y sobre todo digamos, de entre los 2 y los 4 años, los niños y las niñas, lo ideal es que hagan lo que quieran, por decirlo así, ¿no? Sin límites, les cuesta mucho entender que hay una norma social, ¿sí? Eh, entonces, muchas veces el rol de nosotros como papás es poner un límite conductual, no explicando necesariamente. O sea, puedes explicar, pero en realidad lo que importa es que tú agarres al niño y lo cambies, ¿no? Que si está tomando algo que no hay que tomarlo, les agarres las manitas y te lo lleves, ¿no? Y evites el contacto con eso y toleres el berrinche, ¿no? Hasta que se lo pase, le pase el berrinche y tú lo acompañes en ese proceso emocional que en general va a generar tolerancia a la frustración, ¿va?
Ojo, así parte el deseo, pero a medida que vamos creciendo, los deseos se van complejizando, ¿no? Podemos tener deseos de muchas partes, ¿no? Podemos tener deseos que se nos gatillen porque pasamos por una tienda de helados y resulta que ahora queremos el helado porque tenemos un recuerdo, ¿no? De que ahí venden helados ricos, ¿no? Eh, Nos gustó mucho compartir con una persona que se llama, qué sé yo, Claudia o Marcelo, y resulta que pasa el tiempo y yo digo, hey, vamos a ver a tu tío Marcelo, y wow, alegría, porque me cae bien, ¿no? Entonces, el deseo se va complejizando, y a medida que vamos creciendo y que vamos siendo casi adolescentes, el deseo se va volviendo muy complejo, ¿sí? Entonces, creo que es importante para mí recalcar que cuando hablamos del deseo no hablamos de una cosa animal, no. Hablamos de cosas que pueden ser sumamente complejas, profundas y humanitarias en muchos casos, ¿no? Y eso tiene que ver con el momento en que el deseo se vuelve un propósito, ¿no? Para la persona adulta, en general, los deseos que se van articulando en una especie de proyecto grande, ¿sí? Se vuelven propósitos, ¿no? Por ejemplo, personas que tienen el propósito de entrar a la universidad y de no solo eso, sino que sacar, qué sé yo, un- una mención honorífica, ¿no? O las personas que tienen el deseo de estar fieles a una disciplina deportiva, ¿no? O una disciplina artística. Y eso va articulando muchas veces el estilo de vida, ¿no? Personas, y cuánto de ese deseo, ahí viene el gran tema, ¿es autodescubierto o es lo que papá o mamá te dijo que tenías que hacer? ¿Sí? Em, Ha sido muy común, por ejemplo, que muchas mamás transmitan a sus hijas mujeres esta expectativa de no tengas hijos antes de los 20. Entonces, la persona asume finalmente eso como una misión de vida, ¿no? ¿Por qué? Porque yo te tuve a los 18 y eso fue una cosa terrible y yo como mamá no quiero que pases tú por lo que pasé yo, ¿no? O no tener hijos antes de los 30 incluso, ¿no? Entonces, ojo, que hay muchas cosas que nosotros pensamos que son un propósito y en realidad nos lo transmitieron y no es que sea algo malo, ¿no? Eh, y ojo, en la parte en que somos adolescentes, 15 años sobre todo, 15 a 20 años, en general, bueno, antes incluso, a los 12 a 20 pongámosle, hay muchos chicos y chicas que todo lo que dice papá o mamá al carajo, ¿no? Porque yo tengo que buscar mi propio camino y yo ahora me puedo poner oposicionista, ¿no? Pero luego, pasadito los 20, ya empiezo a rescatar un poco todas las cosas que me entregaron, ¿no? Y digo, no, sí, mi papá tenía razón en esto particular. En general se equivocó en el 70%, pero en este 30% tuvo muchísima razón, por ejemplo. O qué sé yo, le tocó otra época y tiene razón, tuvo razón en los 90, pero en el 2020 ya no tiene razón porque es otro contexto, por ejemplo. Y nos comprendemos, ¿no? Entonces, ojo, el deseo se vuelve propósito y se articula y se vuelve una cosa tal vez muy intelectual y valórica en muchos casos. No es una cosa de, oh, la emoción pura, ¿no? Eh, Hay otra dimensión de nuestros deseos que sigue siendo una cosa más primaria, el hambre, el deseo sexual y otros deseos del cuerpo en general, ¿no? Pero hay muchos deseos que evolucionan y se vuelven un eje articulador de nuestra vida. En fin, entonces, tenemos deseos, tenemos este equilibrio y luego vamos con esta autonomía creciente en todo este desarrollo. Perdonen por estas imágenes, ¿eh? Estas son imágenes que me sugiere la IA, hay algunas como esta que no me gustan nada, pero bueno, ahí quedaron, ¿no? Eh, en todo caso, lo que quiero tratar de mostrar es la complejización, ¿no? Eh, por ejemplo, tengo este ejemplo. Cuando aprendes a usar los semáforos, a entender la lógica de los semáforos, ¿sí? Puedes desplazarte en la ciudad con más seguridad, siendo niño o niña, ¿no? Entonces, asimilar una norma que parece que me limita, en realidad me da más herramientas para la autonomía, ¿sí? Luego,
Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con funciones de autosustento. ¿Qué es eso? Cocinar, hacerme cargo del desorden que produzco, eh, generar poca cantidad de basura y mantener un entorno armónico, ¿no? Todas esas cosas que en un lenguaje muy del siglo XX se llamaba las labores del hogar, ¿no? Y que yo prefiero llamar funciones de autosustento, porque eso son. En general, y porque en realidad creo que esto lo tiene que hacer cualquier persona, y es algo que te da autonomía, precisamente. Si tú asumes una rutina que te permite hacerte cargo del desorden que inevitablemente por el hecho de vivir generas, neutralizarlo lo mayor posible y desarrollar rutinas de bienestar, pues te va a ir bien en la vida, es súper simple, ¿no? Y si logras articular eso con otros propósitos, más, por ejemplo, de orden superior, hey, quiero aprender a tocar violín, ¿no? Y quiero aprender, qué sé yo, a tocar violín, más que nada en un estilo, qué sé yo, del siglo XX. Venga, ¿no? Y luego, todas las funciones específicas que podemos aprender y asimilar, ¿no? Las personas que saben, por ejemplo, hacer arreglos eléctricos, ¿no? Que no solamente pueden cambiar una bombilla, sino que pueden cambiar un socket, ¿sí? O las personas que pueden quitar una entrada de enchufe que funciona mal y poner otra entrada de enchufe, ¿sí? Eso no todo el mundo lo puede hacer, ¿no? O las personas que conocen cómo utilizar macros en Excel, eso tampoco muchas personas no lo pueden hacer, ¿no? O las personas que saben articular un discurso, ¿no? El mío no está tan articulado, me gusta fluir en eso, ¿no? Son una serie de habilidades que son específicas, ¿no? Y que las personas pueden transmitir, enseñar y ofrecer como servicio a otra persona, ¿no? Lo que sea, eso también te va a dar capacidades, ¿no? Una persona que sabe andar en bici en la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Una persona que sabe, que tiene conocimiento, por ejemplo, de dónde están las pizzas mejores en 5 kilómetros a la redonda, ¿no? Algo que los chilenos valoramos mucho, por ejemplo, ¿no? Saber el dato de la mejor comida de los 5 o 10 kilómetros alrededor tuyo, eso es una cosa cultural que tenemos, ¿no? Eh, entonces, y por otra parte, el conocimiento general, ¿no? Yo estoy planteando estas funciones específicas, muy tequis, ¿no? Muy del friquismo, con este tipo de cultura general, por ejemplo, que te permite vincularte con personas muy diversas y de muy diversos contextos, ¿sí? Entonces, vamos desarrollando, ¿no? En todas estas áreas, ¿no? Pero todo esto, ¿en función de qué? ¿En función de lo que debemos hacer o en función de nuestro deseo o propósito? ¿Sí? Sí, porque, por ejemplo, a ver, si tú tienes 10 años, 12 años o 15 años, ¿no? Pongamos, 15 años, para hacerlo más fácil. Y en realidad tú eres un friki del skate y tú quieres hacer un heel flip 360, ¿sí? Entonces, te vas a obsesionar con sacarte el heel flip 360, pues, ¿no? Y da lo mismo, digamos, los antecedentes de la Revolución Francesa que tienes que estudiarte para el bachi, ¿no? Para la preparatoria. Entonces, justo, no, perdón. O sea, mi desafío, quiero sacarme un 10 en el heel flip 360, ¿va? Y te van a decir, ay, pero es que eso no te va a ayudar en la vida. Da lo mismo, es tu propósito. Y eso a muchos adultos les cuesta muchísimo, ¿no? Y incluso, o sea, aquí hay muchas situaciones en donde los adultos de 60 años obligan a los adultos de 40 años a obedecer su criterio y los han educado a obedecer, no justamente a saber cuál es su propósito, ¿no? Y eso de saber tu propósito implica muchísima exploración, 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 exploración. Oye, ¿tú sabes si quieres tocar la marimba? Si tú me preguntas a mí, yo no lo sé, porque nunca he tocado la marimba, ¿sí? Entonces, déjame tocar la marimba y te voy a decir si me gusta o no me gusta, ¿no? Pero he tocado el teclado, puedo extrapolar y puedo decir, interesante, puedo recordar cómo suena la marimba y decir, oye, pero es un trabajo además colectivo entre mucha gente. Eso puede ser interesante. Digo, oye, interesante, no había pensado en tocar la marimba, pero ahora que lo veo y lo pienso, en una de esas no es mala idea. ¿Qué tal si me meto a un curso de marimba?
así, así va, ¿no? Y ojo, o sea, no está el curso de marimba en el currículum, ¿sí? Y hay muchas cosas que no están en el currículum, pero aquí lo importante es tu currículum, ¿no? Y esto, niño y adulto también, ¿no? Y eso es lo otro. En general, y esto puede ser también, perdón por el salto que di acá, pero si a mí me interesa sacar el heel flip 360 y al otro puede que le interese, qué sé yo, sacar no sé qué tema tradicional chiapaneco en la marimba tocando junto a su primo, no podemos presuponer que tengamos algo similar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo soy el skater y mi primo es el de la marimba, ¿no? ¿Cómo lo hacemos, no? Y suponiendo que somos súper autónomos y que seguimos nuestro corazón y seguimos nuestro propósito, ¿no? Entonces, ¿qué nos une? ¿Y cómo entender a la otra persona? Entonces, justo eso es lo que pasa y esa es la invitación. No tenemos la más remota idea de cómo es la otra persona. Y hay que ser muy honestos y tener esta humildad epistemológica, ¿no? De que realmente no tenemos la más remota idea de qué es lo que hace la otra persona. Todos nos regimos y somos como borreguitos cuando estamos ahí cruzando las calles, siguiendo normas, pero sobre todo en la vida personal, cuando nos abrimos y somos un poquito más nosotros mismos y menos un rol social, pues la otra persona puede ser cualquier cosa, ¿no? Entonces, primero, esto del sentido común, cada vez menos, ¿no? O sea, las sociedades en general, desde hace un buen rato, tienden a la heterogeneidad, o sea, a que cada vez seamos más y más y más diferentes, ¿no? Aquí estoy yo, que nací a 12.000 kilómetros al sur, que hablamos un español un poquito distinto, ¿no? Hablando con ustedes, ¿no? Y no solo eso, sino que tú puedes tener un vecino que ahí está y vive en 10 años y en realidad hay un trasfondo muy diferente porque, qué sé yo, resulta que el papá es lo que sea, ¿no? O camionero o bailarín de, no sé, ¿no? Y eso influyó. ¿Cómo influyó? ¿Quién sabe? Pero influye. Um, y ojo, o sea, en este tema de yo y el otro es donde en general tenemos los principales conflictos, porque aquí es donde tradicionalmente la gente empieza a tener problemas de límites, ¿sí? Pero esos límites también están muy relacionados con las expectativas. ¿Qué expectativas tengo de lo que va a ser el otro? Por lo pronto, hay un conjunto de expectativas cívicas, digamos, ¿no? Que la persona tenga la suficiente educación, ¿no? Que diga buenos días, buenas tardes, ¿no? Que respete los derechos, por ejemplo, ¿no? Eh, y que sobre todo, esto es más difícil, que sepa que yo soy dueño de mi vida y que la otra persona es dueña de la suya y que vamos a entrar en un diálogo. Esto significa que yo voy a desplegar un discurso y la otra persona va a desplegar otro discurso. Y que no necesariamente ese diálogo va a implicar a ver quién gana y a ver quién tiene la razón. Eso es colonial, ¿no? O sea, yo siempre uso la metáfora. ¿Por qué lo que le dice el cuervo al zorro va a ser la verdad y no lo que dice el zorro al cuervo, ¿no? Y ojo, nosotros somos un zoológico entero, los seres humanos, ¿no? A nivel de nuestra neuroplasticidad y de nuestra diversidad cultural, aquí hay camaleones, hay caimanes y hay peces abisales. Entonces, pero a medida que vamos vinculándonos con la otra persona, ¿sí? Si tenemos una vinculación recursiva, o sea, si nos vemos seguido, ya más o menos algo vamos conociendo, ¿no? Y dependiendo también de cuál es el nivel de intimidad de ese vínculo, ¿no? O sea, yo siempre digo, en general, no me peleo con los de las tiendas, porque es muy poco lo que conocemos, ¿no? En general nos llevamos muy bien. Pero si empezamos a hablar o de fútbol, o de ideología, o de religión, o de otros temas, en una de esas nos vamos a empezar a pelear. Así que es mejor seguir hablando de cuánto cuesta el jamón, ¿no? Y pelearnos por último porque el jamón está caro, ¿no? Eh, y ya depende también de a quiénes has elegido tú, con quiénes quieres hacer la apuesta de hablar más personalmente, ¿sí? Y por eso
tener una relación personal es un desafío, ¿sí? Un desafío epistemológico, de cómo conocemos, ¿sí? Porque implica abrirse a alguien que tiene otra programación muy distinta. Ya, voy a hacer la pausita para ir respondiendo un poco a lo que me están preguntando, ¿va? Hola Mag, bienvenida. Ujú. Sí, que hay cosas que se dan por hecho por tradición y no te dejan elegir. Perdona, sí, perdón que lo diga, pero creo que estamos en una cultura profundamente autoritaria, ¿no? Y gerontocrática, donde los viejos imponen su visión, ¿no? ¿Qué más? Em, ok, por ejemplo, cuando te dicen estoy lo mismo que tu papá. Em, pues sí, y esos son como dinastías, ¿no? Em, si yo soy, qué sé yo, un dentista, quiero que mi hijo sea también un buen dentista. eh, o sea, si llegara a darse el caso, ¿no? Que creo que es algo que depende de mi hijo, por decirlo así, o del hijo en cuestión, ¿no? Que quiera ser dentista si yo soy dentista, o que quiera ser abogado si yo soy abogado, o que quiera, qué sé yo. En general, si se fijan, ese tipo de situaciones se suele dar espontáneamente, sobre todo cuando hay confianza y hay, digamos, afecto en niños o niñas de 5 a 12 años, ¿no? Ese periodo de la primaria, de, oh sí, mi mamá es esto, yo quiero ser esto, ¿no? De lo mismo. Eh, pero ya desde los 12 años en adelante vienen las búsquedas personales, ¿no? Si no es que empiezan antes, en este tiempo están empezando antes, ¿no? Pero el problema es cuando te obligan, ¿sí? Si se da espontáneamente, o sea, por ejemplo, no sé, papá ingeniero, probablemente un papá ingeniero presente va a ayudar mucho a su hija a que le vaya bien en las matemáticas, ¿no? Y en una de esas, como hija, tienes un buff, ¿no? Tienes un buff de habilidades, digamos, de inteligencia lógico-matemática, porque tuviste un padre ingeniero presente, ¿sí? En una de esas tienes un papá taxista, ¿no? Y resulta que como hijo tienes un buff o un bonus de conocimiento urbano, ¿no? Si te tocó acompañar a tu papá en algún lugar así, ya en una de esas tienes más conocimiento urbano, ¿no? Y así, si tienes una mamá que cocina comida tradicional oaxaqueña, pues tienes un bonus en comida tradicional oaxaqueña si tú quisieras aprenderlo, ¿no? En fin, sigamos con esto, ¿vale? Entonces, en relación con lo anterior, esta idea de que el otro es una incógnita y que por lo tanto tampoco podemos controlar. Ahora, todo esto, ojo, yo sé que estamos en un lugar donde hay instituciones y donde hay instituciones que son coercitivas y donde, por ejemplo, desde las escuelas en adelante se intenta normalizar, desde, ¿qué escuela? Desde las guarderías en muchos casos, ¿no? Normalizar y que todos quepamos en la cajita que la sociedad nos ha creado, ¿no? Y que si tú te quedas en la cajita, se supone que, y si eres bueno, tratando de ser el mejor de la cajita, se supone que te va bien en la vida, ¿no? Eso no es así. Si te quedas en la cajita, probablemente estés muy educado para la explotación, ¿no? Explotación en los diversos frentes que ocurre, ¿sí? Explotación laboral, la clásica, ¿sí? Explotación en términos de labores de cuidado que tú tienes que hacer porque eres mujer. Explotación en términos del consumo. Por ejemplo, las personas que están todo el rato tratando de comprarse el último iPhone, ¿no? Eso es trampas para personas aspiracionales, ¿no? Pero bueno, en fin, justo la idea es empezar a buscar cuál es tu camino. Y eso, lo ideal, ¿no? Es que lo hagamos siendo niños. No nos tocó, bueno, hay que hacerlo siendo adultos, pero la misma sociedad te va presionando más cuando eres adulto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en esta relación con otro ser humano que puede estar más o menos individuado? Porque de lo que estoy hablando ahora es de la individuación, no es el individualismo, ¿sí? Sino que es saber quién eres tú como individuo o individual, ¿no? Y desde esa conciencia y desde esa identidad,
vincularte y aportar a los demás y aportar a la sociedad, ¿no? Entonces, ¿qué es la confianza? ¿Cómo puedo confiar en ese ser extraño, ¿no? Que parece hombre o mujer y quién sabe cómo sea, y que a veces puede usar palabras que me hacen sentido o no me hacen sentido, ¿sí? Lo primero es constatar que el otro no es una amenaza y dar ese paso ya es bastante, ¿sí? Eh, si vamos en la calle y si está oscuro, pues no sabemos si el que viene al frente no es una amenaza, ¿no? En un país con tanta violencia de género, las mujeres no tienen claro si el hombre que viene al frente no es una amenaza, ¿no? Muchos hombres tampoco, si estamos en un barrio y vienen, qué sé yo, gente, y tú dices, ah, mira que los chacas, como dicen acá, uy, no sé, en una de esas me asaltan, ¿no? O en una de esas no, quién sabe, en una de esas estoy siendo discriminador, pero no lo sabemos. Entonces, lo primero es darte cuenta de que el otro, no siempre, pero ese otro específico en esta situación, parece que no es una amenaza para mí, ¿no? Y creo que constatar también que muchas personas pueden ser una amenaza para uno, es una lección que a veces la gente la tiene que aceptar, la tiene que aprender por la mala, ¿no? Porque traicionaron tu confianza. Y porque tú entregaste confianza a alguien que abusó de ti, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, el otro me aporta a la vida, ¿no? No solo el otro es X, sino que el otro tiene algo que es valioso para mí, ¿sí? Y por último, también en la misma línea, ¿no? Yo le puedo aportar al otro. Eh, y esto ya tiene mucho que ver con el enfoque que tengamos, ¿no? Y con cómo llegaste a la adultez, en qué posición llegaste a la adultez, en la posición de tratar de sacar provecho, en la posición de ser generoso o en la posición de hacer intercambios equivalentes, ¿no? Porque claro, hay personas que aprendieron que aquí hay que aprovecharse y hay que chingar primero porque si no te chingan, ¿no? Perdón el francés. Y hay otras personas que entienden que ayudando generan, por decirlo así, buen karma. Y tarde o temprano las personas van a agradecer, van a sentirse agradecidas y van a amarte porque eres generoso y porque ayudas, ¿no? Entonces, fíjense lo interesante que son los vínculos humanos en este contexto de si estuviéramos realmente individuados, ¿no? Si no fuéramos borreguitos, que estemos todos ahí, que nos atreviéramos a hacer, a usar nuestro criterio, ¿no? O hacer un diálogo entre nuestra tradición heredada y lo que vamos descubriendo por nosotros o nosotras mismas, ¿no? En fin, pero estaba viendo si es que había más comentarios. Entonces, justo cuando llegamos a la adultez, ¿no? Esto es la situación ideal, pero no siempre se da, ¿no? Este es el espacio para que nosotros mismos y nosotras mismas, digamos, ya deberíamos tener nuestra constitución legal, por decirlo así, ¿no? ¿Cuáles son nuestros valores fundamentales en la vida? ¿Sí? ¿Cuáles son las cosas que consideramos falta? ¿Cuáles son las cosas qué es lo que valoramos, ¿no? Tampoco son valores, no me gusta usar la expresión valores porque en general las valoraciones pueden ser cosas bastante específicas, ¿no? Yo puedo valorar a los fans de, qué sé yo, BTS, ¿no? Y ya está. Si tú eres fan de BTS, pues, chingón, ¿no? Eh, y en realidad hay personas, bueno, hay personas muchas veces adolescentes, pero que es el criterio de la vida. Ese es el criterio de la vida, ¿sí? ¿Eres fan de BTS o no? Si no, no hay nada que hacer. Como las personas que son gamers, por ejemplo, también. A ver. ¿Eres gamers? No, entonces no me entiendes. Se acabó, ¿no? Eh, pero también hay otras maneras de valorar más complejas, ¿sí? Entonces, justo tenemos que ir consolidando cuál es nuestro estilo de vida, cuáles son nuestros valores fundamentales y con quiénes queremos estar. Y en función de qué vamos gestionando nuestros vínculos, ¿no? Todo lo que estoy diciendo, ¿sí? Presupone que no tengamos una familia coercitiva que nos obligue a hacer un montón de cosas
por una lógica autoritaria, que no me hacen sentido, por ejemplo, ¿no? Y hay muchas mamás, sobre todo mamás, ¿no? Que le tienen un pavor a que el hijo o la hija tenga una autonomía moral. O sea, que piense que, por ejemplo, ¿no? Que no ir a la iglesia está bien, por poner un ejemplo, ¿no? Para la gente católica, ¿no? O que sí cree en Dios, pero eso de rezar el rosario no. O que tal vez no le vea ningún sentido al matrimonio, ¿no? Eh, y eso lo único que genera es una divergencia moral, ¿no? Y hay muchos papás, y sobre todo mamás, ¿no? Que le tienen pavor a la divergencia moral de la nueva generación, ¿no? Si tú no te casas, pues horrible, ¿no? Incluso condicionan el afecto. Como si en realidad no entendieran que hay un derecho a la libre opinión y a la libertad de culto, por ejemplo. Pues para muchos papás no hay derecho a la libertad de culto. Todos somos católicos, o todos somos cristianos, o todos somos lo que sea, y se acabó, ¿no? Eh, por ejemplo, donde yo vengo, cuando somos niños, si mi papá es, qué sé yo, hincha de, pongámosle, del América, yo tengo que ser hincha del América y no me queda de otra, ¿sí? Pero si estamos, por ejemplo, de donde yo vengo, en general, si tú eres adulto y quieres ser hincha de las Chivas, te odio, pero tienes derecho, no puedo meterme, ¿no? Porque ya tienes 18, ¿sí? Está esa lógica todavía, que en realidad la adultez a los 18 está bien difícil en la actualidad, ¿no? Entonces, ¿cómo siendo adultos podemos orientar nuestra vida en función de esto que se va configurando como nuestro propósito, pero que en muchos casos no se ha configurado y tenemos que seguir explorándolo, ¿no? Y luego, cuando tenemos un novio o novia, o cuando queremos participar del colectivo, la colectiva, o cuando queremos entrar a la universidad, ¿no? Tenemos que negociar esa individualidad. Y esto es un acto profundamente adulto, ¿sí? Porque si tú quieres entrar, por ejemplo, a una universidad o quieres entrar a un trabajo, que ahí viene también ese tema de, ¿habría que entrar a un trabajo? ¿No? Se supone que debemos generar ingresos, ¿no? Pero cuando tú entras a un trabajo, tú asumes la normativa del trabajo, ¿no? Y eso implica ceder esa individualidad, ¿no? Cuando tú entras a una relación con un novio o novia, eso implica ceder individualidad en muchos casos, sobre todo cuando estamos hablando de una relación del tipo, voy a poner mi voto para seguir de aquí para adelante contigo, enfrentar adversidades juntos y tratar de buscar una vida compartida. Y que tú te vuelvas la persona más importante para mí y que yo me vuelva la persona más importante para ti. Eh, Eso yo la verdad es que no se lo recomiendo a ninguna persona menor de 20 años, ¿sí? Porque precisamente no es fácil ceder tu individualidad cuando no la has logrado, ¿no? Cuando tú tienes tu individualidad, sabes a lo que vas, tienes tu propósito, y hay una persona con la que tú quieres hacer esta apuesta, incluso también un amigo, ¿no? O un propósito, una iniciativa, un colectivo, o incluso un trabajo, ¿no? Ojo que hay que elegir bien cuáles son nuestros trabajos, ¿no? Eh, Tú tienes que ceder parte de esa individualidad, ¿no? Pertenecer a un colectivo implica restringir algo de esa individualidad para poder nutrir el colectivo. Si tú no lo haces, probablemente si tú puedes hacerlo, por ejemplo, ¿no? No ceder tu individualidad y estar en ese super colectivo, es muy probable que estés negándole la individualidad a otro, ¿no? Entonces, sí, es muy importante achicarse voluntariamente y conscientemente para poder dar espacio al otro y crear algo que nos trascienda, ¿no? En fin, entonces, ¿qué pasa con esto de los límites? Vamos a hacer una reseña antes de la discusión, ¿sí? Vamos a ir revisando todo lo que vivimos aquí, ¿no? ¿Por qué poner límites es algo infantil? Por este equilibrio, ¿sí?
entre lo que nos dicen que es nuestro deber, que, ojo, ya yo a muchos de ustedes les he comentado que para hacerla bien simple y bien básica, el deber es lo que quiere una persona con más poder que tú, ¿va? Y en general esa es la mayoría de los deberes que hemos asimilado, ¿no? Puede haber una reflexión más profunda sobre el deber, por ejemplo, en qué medida mi moral autónoma me ha generado un sentido deontológico o de a lo que aspiro en términos de cómo deberían ser las cosas, ¿no? Ok, se vale. Pero en la mayoría de los casos, el deber que asumimos es lo que quiere papá, mamá o abuela o la profe o quien sea, ¿no? ¿Y qué pasa con nuestro deseo? Normalmente eso es no escuchado, ¿no? Y por eso, ¿sí? Desde nuestra tierna infancia, es muy importante saber, y en muchos casos, como adultos, si no fue reconocido, tenemos ahora la deuda con nosotros mismos de reconocer cuáles son esos deseos. Y normalmente cuando no han sido reconocidos los deseos infantiles, los adultos tienen deseos infantiles. Porque el deseo no pudo evolucionar, se quedó infantil. Si al deseo se le permite evolucionar, el deseo se va nutriendo, se va dialectizando con las normas, va evolucionando. Pero si en realidad nunca pude expresar mi deseo y siempre cumplo las reglas como un autómata, entonces no tengo idea. Y cuando de repente surge un deseo, es un deseo infantil, de niña de 4 o 5 años, ¿no? Entonces, qué importante es también desde niños o niñas tener conciencia de esos deseos y garantizar que los niños de las nuevas generaciones también tengan muy claro cuál es su deseo y respetarlo, ¿sí? ¿Cómo? Primero nos tienen que poner límites dialogantes, permisivos y que consideren nuestros deseos para poder justo dialectizar nuestro deseo y poder asimilar las normas que nos van a permitir ciertamente tener una actitud mucho más adaptativa al entorno social que estamos viviendo, ¿sí? Y luego va evolucionando el deseo personal. Y ese deseo personal se vuelve un propósito y nos va a permitir decir, mira, querida o querido, esto sí, para mí, y esto no, muchas gracias, no le voy a esto. Ay, pero es que tú deberías. No, permiso, me voy. Si tú no respetas mi decisión, me desplazo espacialmente, me alejo de ti, ¿sí? Ahí hay otro gran tema, esa capacidad de desplazarse en el espacio. Desplazarse para acercarse a la persona afín y alejarse de la persona incompatible. Es muy complicado cuando la persona está restringida en ese movimiento y además resulta que las personas incompatibles terminan siendo los padres, ¿no? En fin, y así vamos desarrollando esa autonomía creciente en función de todas las habilidades que vamos asimilando, desde las más generales hasta las más específicas, ¿no? Y que nos van perfilando y van también perfilando nuestro propósito. Y luego nos encontramos, sobre todo como adolescentes o adultos, con personas que quién sabe cómo sean, ¿no? Entonces, y ojo, son peligrosas en muchos casos. O en muchos casos, incluso personas bien intencionadas te van a hacer daño. Y eso pasa, ¿sí? Porque en una de esas, la persona justo hace algo que activa un trauma previo tuyo sin tener la menor intención de hacerlo. A mí me ha pasado. Hay personas que me han odiado y yo digo, ¿y yo qué hice? Nada. Pero random y aleatoriamente presioné algo que a esa persona le afectó mucho, ¿no? Entonces, aquí viene el desafío. Y aquí viene este tema, ¿sí? ¿De qué pasa con el encuentro de otro? Lo básico de todo esto es respetar que el otro es diferente, ¿no? Y que el otro tiene derecho a ser diferente. Y de hecho lo es, ¿no? Entonces, ¿cómo nos articulamos en estas relaciones que tenemos con otras personas? Primero, a través de la confianza, entendiendo que el otro, en este caso particular, este otro específico, no es una amenaza. Puede que haya otros que sí sean amenaza y que además, en el peor de los casos, sean una tremenda amenaza y se hagan pasar por súper simpáticos y educados y generosos contigo. Eso es el peor caso, ¿no? Eh, por eso en general yo desconfío muchísimo de la generosidad a priori, ¿no? Creo que la generosidad está bien, pero es importante ver, hey,
descartemos que el otro no sea un psicópata, porque hay psicópatas dando vueltas, ¿no? Y hay personas que aprendieron la lección de que hay que chingar primero, ¿no? ¿Cómo sé si tú no eres de esos? Pues tengo que conocerte, ¿no? Cuando veo que el otro no es una amenaza, el otro me aporta y yo también puedo aportar, ya podemos establecer un vínculo. Y luego vienen estas medidas, por ejemplo, que nos permiten decir, oye, eh, yo quiero esto en la vida, ¿no? Y tengo derecho a hacerlo. ¿Qué quieres tú? Ah, ¿quieres esto otro? Perfecto. Entonces, ¿en qué articulamos? ¿No? En fin. eh, yo sé que hay como muchos temas tal vez más operativos sobre el tema de vínculos y de límites, perdón, pero quisiera sobre todo enfatizar en estas condiciones de base que tienen que ver con ser un individuo y luego respetar al otro en su individualidad, ¿no? Y los límites tienen que ver con cuál es mi propósito, cuál es el tuyo. Tú dime lo que puedes compartir conmigo y yo te digo lo que puedo compartir contigo, ¿sí? Y esto en términos de proyectos de vida, ¿no? Tiene que ver con aceptar cosas. Yo siempre, digamos, ok, digamos que está lo LGBTQ, ¿sí? Que ha sido, digamos, lo más visible en términos de la diversidad, pero dentro de lo hetero, o no necesariamente en la orientación sexual, ¿no? Hay un nivel de diversidad impresionante, ¿no? ¿Cuántas personas son realmente románticas, ¿no? Que no creen en el amor, no creen en esto de, oh, mira, para toda la vida nada, no, no. Bueno, si yo me asumo a romántico, ¿no? Creo que es importante, digamos, que la otra persona no se haga falsas ilusiones y no espere estos actos románticos de mí, por ejemplo, ¿no? Si yo soy aconyugal, eso significa que no busco vivir con una pareja en un hogar, ¿no? Y hay personas que han descubierto por las malas, digamos, que son aconyugales, que no están hechos para vivir en una misma casa con su pareja, ¿no? Si yo descubro eso y tengo el derecho a elegir mi estilo de vida como aconyugal, o como poliamoroso, o como, qué sé yo, gay, o como persona hetero monógama no reproductiva, por ejemplo, pues tengo derecho a hacerlo. Ahora, ¿qué pasa con el compañero o la compañera, o con el amigo y la amiga, ¿no? ¿En qué medida podemos respetar también ese camino y esa opción que tiene la persona? Si a nosotros no nos respetaron nuestros caminos, probablemente nosotros no respetemos los caminos diversos de otras personas, ¿no? En fin, bueno, vamos a ir a la última parte, que son las reflexiones personales sobre estos temas, ¿no? Primero, ¿cómo poner límites si nos enseñaron a obedecer y nunca respetaron nuestra voz, ¿no? Pues yo creo que ese es un dilema al que yo me enfrento como psicoterapeuta muy seguido y que probablemente represente la situación de mucha gente, ¿no? Un poco por el camino largo y costoso, ¿no? Trabajar en un proceso de deconstrucción y de transformación subjetiva que te permita ir conquistando de a poco esos pequeños límites que tú vas a poder poner si tú trabajas y tienes el propósito de aprender a poner límites, ¿no? Pero esto es un tema que puede ser muy específico también. ¿Poner límites en qué? ¿No? ¿En dónde puedes poner límite? ¿En dónde no puedes poner límite? ¿Con quién es fácil poner límite, pero con quién es muy difícil poner límite? ¿No? Spoiler, suele ser muy difícil poner límites aquí en esta cultura en personas más viejas. Y sobre todo cuando son nuestros familiares. ¿Sí? Ahora, ¿qué límites me cuesta poner en la actualidad? Yo creo que es importante hacer ese ejercicio de reflexión, ¿no? Sobre, bueno, dada la situación actual en la que estoy, ¿cuáles son los límites que me cuesta poner? Y ojo, aquí hay otro factor que creo que es importante, ¿no? Y lo hemos conversado por ahí en algunas terapias, ¿no? Hay límites que se hacen de ladrillos, ¿va? Yo puedo poner un límite con mi hermano teniendo un muro que separa mi cuarto del cuarto de mi hermano y un seguro que permite cerrar mi puerta para que mi hermano no entre, ¿va?
hay límites arquitectónicos, ¿no? Y hay límites que lo pongo porque estamos a 10 kilómetros de distancia y no nos vemos mucho. Eso también es un límite. No todos los límites son un ejercicio comunicativo, ¿no? Hay límites silenciosos y muy efectivos, pero muy efectivos, ¿no? Entonces, ¿qué contextos facilitan que podamos vivir en función de mis propósitos, independiente de lo que otros nos digan que tenemos que hacer? Quisiera dejarles estas reflexiones, ¿no? A los que están acá y también a las personas que van a ver este webinar después, ¿no? Y pues bueno, aquí viene este tercer webinar, ¿no? Quisiera a ver si alguna se interesa por hacer una pequeña retroalimentación. Si no quieren hacerla, no hay ningún problema, ¿no? Sé que hay algunos temas que pueden ser, digamos que no siempre vamos a tener respuesta rápida para esto, ¿no? Pero de todas maneras me gustaría quedar atento a ver qué les pareció este tema, ¿sí? Eh, Tal vez, y lo pienso ahora, ¿no? Plantear esto como una especie de fundamentos del poner límite. Y en una de esas hacer un segundo webinar sobre poniendo límites, aplicación del poner límites, ¿no? Eh, para mí era muy importante plantear estos fundamentos porque justo este tipo de condiciones son los que hacen más fáciles poner esos límites, ¿no? Vale, tenemos aquí un aporte de Salvador. ¿Qué nos dice? ¿De qué manera ponemos límites con palabras? Eso me parece muy interesante, ¿no? Claro, porque en general, ¿no? Sí, ahora creo que sería bueno hacer una segunda parte, más bien vinculada a la comunicación, ¿no? Aludiendo y apelando a esto que estás planteando tú, ¿no? Eh, para eh, la respuesta corta a esto es diciendo que no. Eh, la respuesta larga justamente tiene que ver con qué pasa que otras personas también parece que insisten en algo que nosotros no queremos, ¿no? Por ejemplo, esto ocurre mucho en los casos de acoso, ¿no? Eh, Oye, salgamos al cine, a una chica. No, gracias. Ya, salgamos, vamos. O vamos, incluso vamos a un motel a tener sexo. No. Y luego insisten. A la primera no, después de la insistencia, es acoso. Y eso es punible judicialmente, ¿no? El problema es que la gente no denuncia, ¿no? Y bueno, hay también problemas de las instituciones que no siempre persiguen ese tipo de situaciones. Pero creo que es importante entender que hay un código ético en este tipo de cosas, ¿no? Bueno, vale. A ver, Isra, ¿qué nos planteas? Para mí la complicación siempre está en saber dónde acaba un límite y dónde empieza una imposición sobre otro. Mm, A ver, eh, y ojo que también hay límites impersonales, ¿no? Hay leyes y hay normas que nos están regulando a todos, ¿no? Me imagino que tú estás planteándolo en una relación interpersonal, donde yo de alguna manera soy un agente y la otra persona es otro agente, que estamos constantemente negociando cómo queremos que sea nuestra relación, ¿no? Porque también hay relaciones así que están codificadas previamente, ¿no? Si yo voy manejando una moto y viene un semáforo en rojo y hay peatones que quieren cruzar, no hay mucho aquí que negociar, ¿no? El semáforo está en rojo para mí, tengo que dar el paso y nuestra interacción está codificada y no hay problema con eso, porque tampoco la idea es que podamos tener una comunicación significativa y personal con cada uno de los seres humanos que nos encontremos, ¿no? Entonces, no sé muy bien a qué te refieres, ¿no? Con esto de dónde acaba un límite y dónde empieza una imposición sobre otro. O sea, tener conciencia de... Es que, ¿sabes lo que pasa? Igual es muy sutil, ¿no?
Hay personas que son muy hábiles en términos de seducir o persuadir a otras personas, ¿no? De que hagan lo que esta persona quiere hacer. Porque uno podría decir, oye, yo te puedo hacer una propuesta y tú me la puedes aceptar o rechazar. Pero también puedo tirar una idea de, oye, voy a ir al cine. No te invito al cine. Voy a ir al cine. Y la otra persona puede decir, ay, ¿por qué no me invitaste? Por ejemplo, ¿no? Y yo digo, ¿por qué tendría que invitarte? ¿Por qué das por supuesto de que yo tengo que hacer todo contigo? ¿No? Y ahí empezamos con estos juegos de poder, ¿no? Si estoy entendiendo bien, ¿te refieres a los juegos de poder? Vamos a ver. Ya. Sí, hay juegos de poder, por supuesto, Isra, ¿no? Hay muchos juegos de poder y hay personas muy hábiles y creo que es importante aprender a jugar esos juegos, ¿no? Eh, y sobre todo para ver cómo nos defendemos de ellos, ¿no? O sea, hay personas que pueden ser muy abusivos con otros y si tú tratas de poner un límite te van a decir, ¡ay, que eres pesado, qué mal amigo, bye! Y ¿saben qué? Esta persona es muy mala amiga y yo te difamo, siendo que yo te vulneré, por ejemplo, ¿no? Ciertamente, sí, o sea, todo esto es política en términos de juegos de poder. ¿Qué más? Para plantear un ejemplo, me imagino algo como una pareja donde la novia dice, no interactúes con tu pareja. ¿Ese es un límite o una imposición? Es una petición de ella, ¿sí? Y puede ser un tema de acuerdo de relación. Ella puede negociar la relación y decirte, yo solo soy tu novia si tú no ves a tu ex. Y esa persona puede poner esa condición y tú puedes decir, no, no acepto la condición. Entonces no somos novios. Voy a seguir interactuando con mi ex. Lo siento. Y no hay acuerdo, ¿no? Pero para eso tú tienes que eh, saber jugar esa carta de fin a la relación, ¿no? O bien profundizar en ese tema. ¿Por qué para ti es importante que yo no vea a mi ex? ¿No? Entonces, creo que esto puede dar, sobre todo si son novios, como pusiste el ejemplo, y entiendo por novios, vamos a hacer un voto para seguir y proyectar nuestra relación a futuro e ir profundizando nuestro vínculo, ¿no? Si estamos en ese plan y mi novia me dice, oye, yo no quiero que hables con tu ex, ella está de alguna manera interfiriendo en mi derecho a la libre asociación, ¿sí? Yo, por derecho a la libre asociación, puedo juntarme con quien a mí más me plazca. Lo que pasa es que como no tenemos cultura de derecho, eso nos parece disruptivo, ¿no? Entonces, si para esa persona es importante pedirte eso, habría que ver qué está pasando y en qué medida tú estás dispuesto en este acto de ceder tu individualidad, que es lo que hay que hacer, este sacrificio de la vida en pareja, y que es interesante también pensarlo, porque muchas personas piensan que tener novio, novia, un vínculo, incluso de amistad íntima es la buena onda, pero no, es sacrificio. Hay que invertir algo, ¿no? Hay que sacrificar algo para tener otra cosa. Y hay sacrificios que valen mucho la pena, ¿no? Si ella te está pidiendo o exigiendo el sacrificio de tu vínculo con tu ex, tú tienes que ver si estás dispuesto a darlo o no. Pero tú puedes decir, no, no estoy dispuesto a darlo. Y tengo derecho a ver a mi ex. Si tú piensas que, si la chica piensa que tú la vas a engañar con tu ex, no es tu problema. Perdón, pero no es tu problema, es problema de ella. Ahora, si tú la engañas con tu ex, entonces, ¿qué estás haciendo en una relación monógama? ¿No? Entonces ahí vienen varios temas, ¿no? Pero sí, sí, es complejo cuando realmente asumimos nuestros derechos y asumimos nuestro poder de decidir cómo queremos vivir, ¿no? Nadie, ninguna novia te puede exigir que tú dejes alguna relación con una ex. Es tu decisión, ¿no? Si tú lo quieres hacer, si tú comprendes, si ella tiene, por ejemplo, experiencias dolorosas con eso, y tú eres considerado y estás dispuesto, y realmente no es tan relevante vincularte con tu ex, pues en una vez acéptalo, ¿no? Ok, Edgar, bienvenido. Bueno, qué bueno que estás acá. Para vincularte con una pareja,
en donde pierdes cierta individualidad. A ver, ¿cómo va eso? Primero debes desarrollar la tuya en solitario o se puede lograr un equilibrio. En general, o sea, a lo largo de toda tu vida, esto de poner límites es una cosa que puedes empezar a hacer con tus papás, salvo que tengas papás tiránicos y autoritarios que no lo van a permitir, y en ese caso es mejor alejarse mucho, eh, y con tus amigos, y con tu novia, pero en general, si te fijas, o sea, la idea de irse como ermitaño a vivir solo, que está bien, hay gente que le gusta, ¿no? Pero no es un requisito para poner límites, ¿no? De hecho, en muchos casos los límites se ponen estando en una relación, ¿no? Eh, Ahora, por otra parte, disfrutar de la soledad y aprender a vivir solo también es otra cosa muy importante, ¿no? Ese es otro gran tema que quisiera plantear ahí, porque ha salido mucho, la soledad, ¿no? A ver si el siguiente o el subsiguiente lo hacemos sobre la soledad. También tengo el tema de la comunicación ahí pendiente, ¿sí? A ver, son temas muy generales, no quiero entrar en tanto detalle porque en general son incentivos para reflexionar sobre una dimensión de la vida, ¿no? En este caso, esta dimensión de qué pasa en las interacciones entre adultos cuando somos diferentes y no sabemos muy bien qué hacer con esto de cómo ser nosotros mismos en esta relación, ¿no? Pues bueno, para no hacerla más larga, sobre todo para las personas que van a verla después, yo creo, gente, que la dejamos hasta aquí, ¿vale? Em, Manténganse atentos al grupo. Yo creo que voy a empezar a hacer una pequeña encuesta de cuáles les interesaría que fueran los temas siguientes, ¿no? A ver si lo podemos hacer con más tiempo también, ¿no? Hemos tenido muchos problemas técnicos por la plataforma, la hemos cambiado, etcétera, pero ahí está, ¿no? Y cualquier cosa, si quieren divulgar esto con otras personas que conozcan, por favor, adelante, ¿no? Si les pueden servir, la idea es hacer un aporte general, ¿no? Y gratuito también. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que necesitan este tipo de información y este tipo de conexión, ¿no? Ese es el propósito de este webinar, ¿va? Bueno, gente, muchas gracias, ¿no? Por su atención, gracias por estar ahí, gracias por divulgar. Y si no hay novedad, nos veríamos en abril, el segundo miércoles, ¿vale? Cualquier cosa, por aquí va a quedar el video dando vueltas, ¿va? Listo, gente, me despido. Cualquier cosa, ahí me contactan, estamos en las redes. Si tienen alguna duda o algo que quieran profundizar, pues adelante. Bye bye, nos vemos.